Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a John Rosenstern, Bob Cornell, Dave Smith y el Dr. Don Paul Gray. Realmente es un deleite estar con ustedes para estudiar la palabra de Dios juntos. En la previa programación hice la pregunta sobre los amigos de la unicidad y quiero aclarar que muchas de esas personas aman a Dios supremamente, ¿no? Y le damos gracias a Dios por eso. Sí creo que su doctrina está equivocada, pero sí sé que enseñaban lo que estoy a punto de decir. Y le pido a los hermanos, ellos tal vez conocen más de esto que yo, si todavía lo enseñan. Ellos todavía creen que a menos de que la persona sea bautizada en las aguas, de acuerdo a su fórmula, y hable en otras lenguas, que entonces no se es salvo. ¿Es eso lo que enseñan? Algunos lo hacen. Recibimos llamadas en Francis y Amigos Bien. frecuentemente. Sí. Muchos de ellos, como dijo también el Dr. Gray en la previa programación, han abandonado eso, ¿no? Sí, son independientes. Sí. ¿Y todavía predican una parte de ello, la mitad, o qué? Creo que ellos predican lo que nosotros enseñamos. Y yo creo que aún hasta la Trinidad ya no más es un gran problema para ellos. Pero algunos de ellos predican, o más bien es como que hay dos grupos fuertes allá y uno nunca sabe con qué es lo que uno está tratando, pero he escuchado a Tommy Tenney predicar y él es de la unicidad. Él es un poderoso predicador. Su papá, creo que él falleció recientemente. Sí. Pero yo escuché al joven y Dios lo ha usado. Yo no estoy seguro cuál es su posición. No estoy seguro cuál es. Pastorean en Alexandria, Luisiana, ¿no? Sí, estaban conectados a esa iglesia. Tommy Tenney era un evangelista. El papá era el superintendente del estado. Entiendo, muy bien. ¿Saben? Siempre entre un grupo hay subgrupos y está el grupo principal de los Pentecostales Unidos. Esa realmente es una denominación, pero hay iglesias independientes que tienen las mismas creencias de la Iglesia Pentecostés Unidas o similares, que tienen que ser bautizados en agua en el nombre de Jesús solamente para ser salvo. Disculpa, ellos no reconocen una experiencia bautismal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿correcto? Eso es correcto. De los que estoy hablando ahora, sí. Ellos dicen, por ejemplo, yo fui bautizado en agua. Cuando fui bautizado en agua, fui bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos no reconocen ese bautismo como legítimo. Algunos creen que si no eres bautizado en el nombre de Jesús solamente, entonces no eres salvo. Y ellos enseñan, y usted mencionó esto antes, usted no está dudando la salvación de ellos, pero ellos enseñan que tienen que creer en Jesús, el Hijo de Dios, que Él murió por sus pecados y se levantó de entre los muertos. Tiene que creer eso para ser salvo, pero le añaden a eso que tiene que ser bautizado en el nombre de Jesús solamente. No me parece el bautismo en agua. Ellos hablan mucho de la cruz de Cristo. Saben, yo no puedo decir, no sé eso, así que no puedo decir con seguridad sí o no sobre eso. Puedo hablar de mi propia experiencia por las personas que yo he conocido y lo que yo he escuchado. El grupo que yo mencioné, hay otro grupo que cree lo que yo acabo de decir, tiene que ser salvo por gracia, por medio de fe, pero después tiene que ser bautizado en agua en el nombre de Jesús solamente. Pero después hay un tercer grupo que creen que también que tienen que hablar en otras lenguas. Bueno, yo pensaba que salvo. eso siempre era parte de la iglesia. Sí, la madre iglesia creía eso. Correcto, en la iglesia principal sí, pero estoy hablando, esa es la iglesia Pentecostés unida, pero hay subgrupos. Sharon y yo tenemos amigos aquí en Baton Rouge que son de esta doctrina, que creen esto, no creen que tiene que hablar en lenguas, pero sí creen que tiene que ser bautizado en el nombre de Jesús solamente.
Pero ¿qué hacen con personas que no pueden ser bautizados en su lecho de muerte, mueren en una batalla? ¿Qué sucede? Bueno, ellos dicen, Si el ladrón en la cruz, bueno, ellos son salvos exclusivamente por la gracia y misericordia de Dios y no tuvieron la oportunidad y Dios va a tener misericordia con ellos. Eso Es no lo que yo funciona. entiendo. Correcto. permíteme hacerle la pregunta, ¿qué es lo que hacen con usted y con Sharon? Porque Correcto. usted no es bautizado en el nombre de Jesús, entonces lo ven como que no es Bueno. salvo. En mi experiencia, yo he conocido personas en el pasado que han sido de la iglesia de la unicidad. Y realmente conocí a un hombre, y esto sucedió varias veces, un hombre, bueno, dos personas distintas, teniendo conversaciones con ellos, y yo me doy cuenta de que ellos son de la iglesia de la unicidad. Ellos se dan cuenta que yo no. Y de hecho, ellos me dicen que ni soy salvo. Y necesito ser bautizado en agua en el nombre de Jesús solamente para ser salvo. Uno de ellos fue una conversación corta y lo dejamos así, nunca lo volví a ver en mi vida. El otro, me reuní con él y con frecuencia nos reuníamos. Y después de un tiempo, él totalmente cambió conmigo y fue como que si nunca volvió a hablar de eso otra vez. Era como que si se dio cuenta, podía notar en su espíritu que su espíritu o el Espíritu Santo le dio testimonio a su espíritu que yo era salvo, aunque mi experiencia fue diferente. Bueno, pero ¿cómo reconcilian eso? Correcto. Si eres salvo, entonces quiere decir que su doctrina no está correcta. Correcto. Es por eso que muchos, como mencionó el hermano Gray, es por eso que muchos se han apartado de esa doctrina de la unicidad. Pero en mi experiencia, en mi conocimiento de esa iglesia y aquellos que están cerca de esa iglesia, a través de los años, el énfasis siempre está sobre el bautismo en agua o el énfasis está sobre el asistir a su iglesia. Tiene que asistir a su iglesia. Y tal vez ustedes tienen otra cosa que decir. Esa es la parte que no entiendo. ¿Cómo que tienen que llegar a su iglesia? Bueno, ¿Qué sucedía antes de que esa iglesia estuviese allí? bueno, la razón por la cual tienen que asistir a esta iglesia es porque ahí es donde se puede bautizar en el nombre de Jesús solamente. Pero ¿qué tal No puede antes de suceder. que esa iglesia viniese a ser? Ellos no tratan con eso. Pero, por ejemplo, ya escuché el otro día, bueno, unos meses atrás, El otro día. Sharon y yo, sí, el otro día. Sharon y yo, nosotros tenemos amigos aquí que son salvos. Ellos sabemos que son salvos y ellos reconocen que somos salvos. Pero ellos van a una iglesia que predica fuertemente que tiene que ser bautizado en el nombre de En su Jesús solamente. bautisterio, Aquí en Baton Rouge. Y no voy a entrar en detalles, pero en nuestras conversaciones y en nuestra relación con ellos, cuando estamos alrededor de otras personas que no son salvos, ella, especialmente la esposa, ella es bien fuerte. Ella, no sé si puedo llamarla que gana almas, pero ella invita a la gente a su iglesia. Ella invita a la gente a su iglesia. Pero ella es bien fuerte de que la gente vaya a su iglesia. Y hablando de otros creyentes, ella dice, ¿sabe? Y hablamos de esto el otro día. Y yo le pregunté, bueno, ¿ese hombre va a su iglesia? Y ella me dijo, bueno, él iba, pero ya no. Él va a otra iglesia. Y ella podía notar que había un enojo ahí. Era como que si él había apostatado, que él ya no iba a una iglesia bautista, pero hay un énfasis no sobre el evangelio. Aunque creen en el evangelio, hay un énfasis sobre el bautismo en agua, o hay un énfasis en hablar en otras lenguas, o hay un énfasis en asistir a su iglesia. Eso nunca lo había escuchado. Sí, entonces, es bien similar a la iglesia de Cristo. Usted ha contado una historia de Pat Boone hablando de que tiene que ser bautizado en esa iglesia, Sí, sí. lo que sea.
La iglesia de Cristo es similar a eso. Enfatizan fuertemente de asistir a su iglesia. Tiene que ser bautizado en su iglesia, en su tanque, para ser salvo. ¿Cómo es eso diferente de los judaizantes? Buena pregunta. Yo no veo ninguna diferencia allí. Básicamente están diciendo que su idea Es un evangelio de obras. Sí. Simple Sí. y llano. ¿Qué tan lejos? Yo sé que el Señor es paciente, ¿no? O ninguno estuviésemos acá, por lo menos yo no estuviese acá, porque todos, como Pablo dijo en una previa programación, todos hemos tropezado en las obras, ¿no? No sabíamos qué otra cosa hacer. Pero este problema es pandémico en el mundo. En el mundo, las obras, tratar de ganarse la justicia, la salvación. Y realmente es simplemente tener fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz y mantener esa fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Eso es tan simple, es tan fácil. Pero la otra situación realmente nos da un complejo de superioridad, ¿no? La situación de las obras. Y eso se dirige a nuestro orgullo, a nuestro ego. Miren lo que yo he logrado. Y ustedes no han hecho eso. Y si lo han hecho, no lo hicieron tan bien como yo. Y, disculpen, es un problema de obras que es pandémico en todo el mundo en lo que refiere a esto. Es difícil el simplemente poner su fe en Cristo y la ¿No cruz. es eso cierto para toda la religión? Oh, sí, sí, claro. La religión nace eso. Sí. La religión Mire, es eso que es diseñado por el hombre y siempre está opuesto a Dios. E incluye obras y rutinas y ceremonias y el bautismo en agua. Yo traté de familiarizarme en esta última iglesia que pastoreé con un ministro de la Iglesia de Cristo. Bueno, quiero que cuente eso porque usted siempre llega a tiempo. Tenemos que ir a la pausa. No pierda la idea, por favor. Después de la pausa, continuamos. Estamos de vuelta. Usted iba a contar algo, Dr. Gray. ¿Puede continuar, por favor? Solo quiero continuar con la historia que estamos tratando. Tratamos con el bautismo en aguas. Todos creemos en él completamente. Claro, sí. Lo enfatizamos y también lo practicamos todos. Pero lo que pasa es que en algunas denominaciones lo han elevado por encima de la cruz. Y lo que pasa es que se lo han añadido a la cruz como un complemento, pero estábamos hablando de las ceremonias y rutinas y yo iba a mencionar también que llegué a conocer a este ministro de la Iglesia de Cristo y bueno, comenzamos a hablar mucho de doctrina, pero aparentemente para ser miembro del cuerpo de Cristo teníamos que ir a su iglesia y ser bautizados en su bautisterio y le dije yo, bueno, ¿qué pasa con mi bautisterio? No es suficiente. Uno tiene que ser bautizado en su bautisterio. Y bueno, Dios mío, la Escritura no nos presenta eso. No, pero, en lo absoluto. pero tal vez necesitamos unir a la Iglesia de Cristo y a la de la unicidad. Tal vez así se pueden mezclar y ser una denominación. Una por lo menos le puede enseñar a la otra del bautismo con el Espíritu Santo, pero realmente es gracioso. Sin embargo, en todo sentido es una historia muy triste, porque eleva el bautismo en aguas mucho más de donde tiene que estar. Les voy a hacer una pregunta. Vemos a Pedro aquí que le está diciendo, díganle a este pueblo cómo fueron bautizados. No lo sé, 3,000 personas, ¿no? Yo sé que Dan y yo bautizamos cientos en el río Jordán en una ocasión. Y recuerdo que ambos estábamos bautizando y la línea cada vez era más y más y más larga. Y me estaba dando cuenta que la gente, cuando llegaban, se daban cuenta que éramos nosotros que estábamos allí y se ponían en la línea. Y así bautizamos a cientos en esa tarde. Y usted no cobró nada por eso, ¿verdad? No, no les cobré nada. Pero la pregunta es la siguiente. Cuando Pedro predicó este gran mensaje y les estaba diciendo que fuesen bautizados en las aguas,
después de que aceptaron a Cristo, que fuesen bautizados en las aguas. Yo creo que aquí dice para la remisión de pecados, ¿no? Pero creo que se debió de haber traducido por la remisión de pecado. Pero de todas maneras, él enfatizó esto fuertemente, creo que es obvio. Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, dijo, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio no con sabiduría de palabras para que la cruz de Cristo no sea hecha vana. Él no estaba criticando el bautismo. Él no dijo sean bautizados 3 o 4 veces. Él no estaba criticando el bautismo en las aguas. Simplemente estaba diciendo ese no debe de ser el énfasis. Definitivamente. El énfasis debe de ser la cruz de Cristo y no el bautismo en las aguas. Ahora, ¿piensan que tal vez el Espíritu Santo remedió, identificó esta doctrina de esta manera para que tal vez Pedro dejase de poner tanto énfasis en el bautismo en las aguas? Porque tenemos a Pablo que viene acá, él no está contradiciendo a Pedro, pero tampoco está poniendo el énfasis allí que Pedro puso. ¿Qué piensan ustedes? Personalmente, no creo que Pedro estaba haciendo algo sin la dirección del Espíritu. Yo creo que fue dirigido totalmente por el Espíritu. Al decir lo que dijo, yo no creo que fue necesariamente un énfasis sobre el bautismo en agua. Yo pienso que él estaba diciendo a la gente lo que el Espíritu Santo le dijo que tenía que decir. No lo dudo. Y cuando estudiamos el ministerio de Cristo y aún el ministerio de Juan el Bautista, le llamamos Juan el Bautista porque ¿Bautizó? ¿qué es lo que hacía? Bautizaba a la gente en agua. Entonces, eso era una señal exterior de un cambio interior. Yo pienso, esta es mi opinión personal de lo que entiendo de las Escrituras. Solo porque Pablo no lo menciona con frecuencia, yo no creo que él no está enfatizando la importancia del bautismo en agua. Yo tampoco pienso Yo eso. no lo creo. Hay muchas cosas que Pablo no mencionó. Pablo no mencionó la oración del Señor. Pablo nunca mencionó muchos de los detalles de las bienaventuranzas. Nunca mencionó las bienaventuranzas. ¿Quiere decir que debemos de desecharlo? No, yo no lo creo. Yo pienso que lo que usted dijo es muy importante. Lo que Pablo estaba mencionando en 1 Corintios capítulo 1 es que el énfasis no debería estar en el bautismo en aguas. Sí. El énfasis debe ser el Evangelio. Ese es el poder de Dios. El mensaje de la cruz, 1 Corintios 1:18, es el mensaje de la cruz que es el poder de Dios para la salvación y para la santificación. Sí. Ni asociación. Yo soy de Pablo, soy de Pedro, yo soy de Apolos. Ahí no se encuentra el poder. El poder se encuentra en el Evangelio, el mensaje de lo que Jesús hizo en el Calvario. El bautismo en agua, y esta es, en mi opinión, de lo que entiendo en las Escrituras. Yo creo que el bautismo en agua era más importante en la iglesia primitiva de lo que es hoy y significaba más para ellos. Era más una señal exterior de un cambio interior de lo que es hoy. Yo creo que la iglesia de hoy... Era un testimonio más grande. Correcto, exactamente. Era un testimonio más grande. Y la iglesia de hoy no es nada más que solo un ritual que nosotros hacemos. Y no tiene el énfasis que tuvo en la iglesia primitiva. Y eso es lo que yo entiendo. Y algo de eso son las consecuencias que una persona en Jerusalén o en esa área que era bautizado y se convertía al cristianismo sufría persecución. Ellos fueron excomulgados de Correcto. las sinagogas. Tal vez perdían sus trabajos, perdían sus casas. Y después vimos lo mismo en el Imperio Romano, la persecución. Y lo miramos alrededor del mundo en algunas personas. Un musulmán que se convierte al cristianismo se arriesga a la muerte. Bueno, mientras que la circuncisión era la señal física de la relación de pacto bajo el antiguo pacto, ¿no? El bautismo en las aguas es la evidencia Correcto. física en el nuevo pacto. ¿Usted piensa que esa puede ser la razón por la que tal vez Pablo no la enfatizó?
Creo que él estuvo preocupado no solamente sobre el bautismo en las aguas, pero quién lo estaba haciendo Sí, también. sí. Y yo creo, me parece que él no quería que el énfasis Correcto. se pusiese en algo excepto en la cruz Correcto. de Cristo. Podemos ir a esa escritura, 1 Corintios, capítulo 1. Hermano Sager, me gustaría que usted leyera y explicara algo de eso, porque es muy bueno. Usted se refiere a esto, comienza con el verso 13. 1 Corintios, capítulo 1, verso 13. Y después él realmente llega a... Bueno, John, léelo. En el versículo 13, 1 Corintios capítulo 1. ¿Está dividido Cristo? ¿Hay un Cristo bautista o un Cristo pentecostal o un Cristo apostólico? La respuesta es que no. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? El apóstol reprende el parcialismo que se anexa a su propio nombre. ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Expresa la idea de que él nunca tuvo la intención de apartar a los discípulos para sí mismo, sino más bien para Cristo. Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo. Si el bautismo en agua es tan esencial para la salvación como algunos reclaman, no creo que Pablo claramente hubiese anunciado que él solamente había bautizado a estos pocos como lo hizo aquí. Para que ninguno diga que habéis sido bautizado en mi nombre. Nada se debe de hacer para apartarse de la lealtad a Cristo. Y también bauticé la familia de Estéfanas. Por lo demás, no sé si he bautizado a algún otro. Nos informa que la inspiración de los apóstoles en escribir las Escrituras no comprometió la infalibilidad mecánica que se les ascribió en la dogma popular. Vamos a leerlo otra vez. Y también bauticé la familia de Estéfanas. Por lo demás, no sé si he bautizado a algún otro. Nos informa que la inspiración de los apóstoles en escribir las Escrituras no compromete la infalibilidad mecánica que se les atribuye en la dogma popular. Porque no me envió Cristo a bautizar, Nos muestra una verdad sino a carnal, predicar el Evangelio. la manera en la cual se puede ser salvo del pecado. No en sabiduría de palabras, El intelectualismo no es el Evangelio. para que no sea hecha vana la cruz de Cristo. Nos dice claramente que la cruz de Cristo debe siempre ser el énfasis del mensaje. Adelante. Porque la palabra En el griego logos introduce mensaje de la de la palabra. cruz es locura a los que se pierden. Las cosas espirituales no pueden ser discernidas por personas inconversas, pero la cruz debe de ser predicada de todas maneras como lo veremos. Pero a los que se salvan, es a saber a nosotros, es poder de Dios. La cruz es el poder de Dios simplemente porque es precisamente allí donde la deuda total del pecado fue pagada, dando al Espíritu Santo, en quien reside el poder, libertad para accionar en nuestras vidas. Vamos ahora a 1 Corintios 2, 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Significa que él no dependía de habilidades oratorias, ni tampoco participó en la filosofía, que era lo que estaba en furor en esa época, Para anunciaros el testimonio de Dios. que es Cristo y el crucificado. Porque no me propuse saber algo entre vosotros, Con propósito e intención, Pablo no recurrió al conocimiento o la filosofía del mundo con respecto a la predicación del Evangelio. sino a Jesucristo y a este crucificado. Este y solo este es el mensaje que salvará al pecador, libertará al cautivo y dará al creyente la victoria perpetua. Creo que lo que el Espíritu Santo está haciendo aquí es el problema que todos tenemos, el poner el énfasis en algo que es importante también, pero lo enfatizamos fuera de proporción a lo que Dios quiere y abandonamos la cruz de Cristo. Así es como lo veo. Entonces, si elevamos a una cosa demasiado, puede quitarle énfasis a lo que debe ser elevado. Exactamente, remueve el énfasis de donde debe de estar. Lo dijo correctamente, exactamente así es. Se nos termina el tiempo el día de hoy. Gracias por acompañarnos en este día. No se pierda la programación mañana. Invite a sus amigos a sintonizar un estudio en la palabra. Gracias. Gracias por sintonizar un estudio en la palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.